Beata es Virgo María, quem Domino portasti, Creatorem mundi. Genuisti qui te feci, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Jesum Christum. Eructavi cor meum verbum bonum, dico ego per mea Regi. Beata es Virgo Maria, quem Domino portasti, Creatorem mundi. Genuisti qui te feci, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Jesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te elevavi oculos meos, qua habitas in celis, ecce sicut oculi servorum in animo Dominorum suorum, sicut oculi in cile in animo Domini sue, ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum, doni miseratur nostrum. Miseria nostre Domini, miseria nostri, quia multum repletis sumo despectione, quia multum repletis animam nostra, opprobrium abundantium et despecius superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sante Micaele, Arcangeli, defendenos sempre elio contra nequitia et insidia diabolis tu presidium. Imperele Deus supplide peccamur, tu que Prince Misse Celeste, Satanarius que spiritu malignos que perversione animarum propagantur in mundo divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Soy el Padre José Manuel. Me alegra que esté mirando el video. Dios les dé la gracia y mirarlo hasta el final. Vamos a la traducción del himno a la Santísima Virgen María. Bienaventurada es Virgen María, porque al Señor portaste, Creador del mundo. Pero creaste a aquel que te hizo y para siempre permaneces virgen. Ruega por nosotros al Señor Jesucristo. Exhaló a mi corazón una palabra buena, dedico yo mis obras al Rey. Bienaventurada es Virgen María, porque al Señor portaste, Creador del mundo, procreaste a aquel que te hizo y para siempre permaneces virgen. Ruega por nosotros al Señor Jesucristo. Es el himno a la Virgen Santa. Beata es Virgo María, que lo pueden buscar inclusive ustedes si les interesa pues el tono. Y el Salmo 122, el quejido del alma, que sale por nuestra Madre la Iglesia. No nos acostumbremos a
a que la iglesia sea una miseria. La iglesia es la esposa de Cristo y debe siempre brillar, ser la luz para las naciones, la sal de la tierra. Yo levanto a vos mis ojos, a vos que habitas en los cielos, como los ojos de los siervos están fijos en las manos de sus señores, como los ojos de la esclava lo están en las manos de su señora, así están fijos nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, hasta que se apiade de nosotros. Piedad de nosotros, Señor, piedad de nosotros, porque estamos ya muy llenos de oprobio. Nuestra alma se abrió con el exceso del desprecio de los ricos y la irrisión de los soberbios. Acuérdense que la iglesia tiene dos enemigos. Eso es lo que yo espero que les grabe para no estar repitiendo. La sinagoga y la logia. Ellos tienen todo el poder de la banca, de todo, absolutamente todo, y han tomado las riendas de la jerarquía para convertir la iglesia en un instrumento para ellos implantar la gran dominación global. Y van a usar los edificios, las catedrales y todo eso. No puedo seguir más diciendo, vamos a continuar con el tema. Acuérdense de repasar la catequesis, no lo dejen solamente escucharlo ahí y ya no más. Vuelvan a repetirlo. Las cosas de Dios es para repetirlas y esculpirlas en el alma. Vamos con la satisfacción o penitencia, satisfacción de la obra. Dice, su naturaleza y fines. Estamos en el sacramento de la confesión. Y acuérdense que no dice el catecismo. Para confesarse bien, 5 cosas necesarias son examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de enmienda y satisfacción de la obra. Vamos entonces ya con la satisfacción de la obra, que dice así, o penitencia, que coloca su naturaleza y fines. Satisfacción o penitencia es la reparación de la ofensa hecha a Dios mediante el cumplimiento de ciertas obras impuestas por el sacerdote. La penitencia tiene otros 2 fines. Primero, pagar siquiera en parte la pena temporal debida por el pecado, o sea, para evitar tanto purgatorio. Y segundo, prevenir nuevas caídas. La penitencia, en cuanto repara la ofensa hecha a Dios, se llama satisfactoria. En cuanto previene nuestras caídas, se llama medicinal. Hay 3 clases de penitencia. La oración, que comprende toda suerte de obras piadosas. El ayuno, que encierra todo género de mortificaciones. La limosna, que incluye todas las obras de misericordia. Esas son las 3 clases de penitencia, que usted sabe que también son los lemas de Cuaresma y de Adviento. Estas 3 penitencias combaten nuestras 3 concupiscencias. La oración humilla nuestro espíritu y expía el orgullo. La mortificación, o sea, el ayuno, la abstinencia, la flagelación, doma la carne y expía la sensualidad. La limosna refrena la sed de bienes terrenos y expía la avaricia y ambición. El confesor procura imponer estas penitencias de acuerdo con las necesidades del penitente. Hacia los soberbios impone obras de humildad, a los sensuales de mortificación y a los tibios de piedad, y a todos la oración como remedio común a todos nuestros males. Obligación de cumplirla. Hay obligación de cumplir la penitencia porque es una de las partes del sacramento. Si cuando uno recibió la absolución tenía intención de cumplirla, la confesión no es mala. La confesión no es mala. De otra suerte, así al omitir la penitencia, se peca mortal o venialmente según la gravedad. Para que la penitencia obligue bajo pecado mortal se requiere 2 condiciones: que haya sido impuesta por pecados mortales no acusados anteriormente, que la obra impuesta sea materia grave, por ejemplo una misa, un rosario, un ayuno, etc. Sería penitencia leve rezar 5 Padre Nuestros o salves. Una penitencia leve impuesta por pecados mortales no obliga gravemente, sino cuando es impuesta como pena medicinal necesaria
para evitar la recaída. Si alguna vez la penitencia nos parece pesada, pensemos que las actuales penitencias son levísimas comparadas con las penas del purgatorio y con las antiguas penitencias de la iglesia. Sin embargo, si se nos hace muy difícil, podemos pedir prudentemente al sacerdote que nos la cambie. Dentro de la confesión, cualquier confesor puede conmutar la penitencia por otras obras buenas. Fuera la confesión no puede conmutarla, sino el sacerdote que la impuso. El que no cumple la penitencia no tiene intenciones ni de cambiar ni de agradar a Dios, porque se supone que si la penitencia que se coloca es una penitencia muy suave, porque generalmente no se ponen penitencias tan pesadas, y no la cumple, eso es porque la confesión es una burla, porque cree que no ha ofendido a Dios. O sea, aquí no se trata, el que ha pagado toda la miseria nuestra es Jesucristo. Y acuérdense lo que les decía y les he dicho tantísimas veces, que le dijo el Santísimo Rey a la Virgen Santa Margarita de Pasis, Santa Magdalena de Pasis: no de risa os he amado. Todos los dolores espantosísimos, la sed, los ultrajes, sobre todo de haberse traicionado de todo el mundo, despreciado, convertido en el payaso de toda una ciudad, y fuera de eso cargar con la cruz, escupido, pateado, chiflado, y luego al llegar desnudado, traspasado por esos espantosos clavos y colgado, y fuera de eso todavía se seguían burlando. Todo eso, eso fue un sacrificio verdaderamente impresionante, un sacrificio constante de dolor y amargura y soledad, para que nosotros pensemos que es mucho rezar un rosario. Yo, para mí, tengo que una persona que dilata la confesión, o que llega y dice, se vuelve a confesar a los 8 días, ¿cumplió la penitencia? No, padre, no pagué la penitencia. Pero ¿cómo es posible? ¿Cuánto tiempo gastaría mirando videos? ¿Cuánto tiempo gastó haciendo cosas superfluas? Y esa es la importancia que le da a la confesión. ¿Qué quiere decir? Que realmente la salvación no la toma en serio, porque no valora el sacrificio de Cristo. Y acuérdense que la salvación está en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y si yo no lo valoro y veo esa malicia, primero la bondad infinita de Dios, que tiene esa disposición de ofrecerse como hostia santa sobre la cruz, y luego la malicia mía de mis pecados, y eso me lleva a hacer penitencia, a rogar y suplicar clemencia, pero resulta que mientras está vivito y coleando, le parece mucho rezar la penitencia. Entonces, ¿cómo se puede salvar una persona así? Yo dudo de eso. Es más, he visto gente que se burla de la confesión. Primero han cubierto un pecado todo el tiempo y han comulgado cometiendo sacrilegio. Tarde o temprano el Señor los vomita. Para afuera, usted no sirve para acá. Otros que empiezan con eso de que no cumplen la penitencia, también el Señor los vomita, porque eso quiere decir que son pura física mediocridad, pura media tinta y pura, no es como dice la Escritura, no son ni fríos ni calientes. Entonces, la penitencia hay que cumplirla. Y el sacerdote siempre trata de colocar penitencias que no sean ni tan pesadas ni tampoco que sean tan livianas, pero hay que cumplir la penitencia, porque eso es lo que se paga, es lo que se tasa por la falta y como lo dice acá, para evitar también ir al purgatorio. Si alguna vez la penitencia nos parece pesada, bueno, que le pedimos al sacerdote que no la cambie. Dentro de la confesión, cualquier confesor puede conmutar la penitencia por otras obras buenas. Fuera de la confesión no puede conmutarla sino el sacerdote que la impuso. Ya lo había dicho, pero bueno. Tiempo y modo de cumplirla. Respecto al tiempo, primero, si el confesor fija el tiempo, debe cumplirse en el tiempo fijado. Si el penitente no lo hace, peca y siempre queda la obligación de cumplirla. Si no fija tiempo, debe cumplirse cuanto antes. Y se peca si se difiere notablemente, con peligro de que se olvide o después no se cumpla.
cuando ha sido impuesta como un remedio para no recaer. En estos casos hay pecado mortal si la penitencia es grave. Respecto al modo, debe cumplirse enteramente y con devoción. Nos interesa hacerlo así porque en proporción del fervor con que se cumpla la penitencia, se nos remite la pena temporal del purgatorio. No se requiere cumplirla en estado de gracia, pero ello nos conviene porque de otra suerte no obtendríamos ni remisión de la pena temporal ni fruto especial de ella. La penitencia sacramental no basta para remitir la pena temporal. De ahí la necesidad de imponernos algunas satisfacciones voluntarias, como oraciones, limosnas, mortificaciones, indulgencias, si no queremos ser castigados mucho más gravemente en el purgatorio. Llevar una piedrita en el zapato también, bañarse con agua fría, no comer un manjar, todo eso forma parte de la penitencia. Aguantar y no quejarse que porque la sopa está salada, que porque está desabrida, eso también es penitencia. Entre estas penitencias voluntarias, la que el confesor nos impone, tiene mayor mérito esta última, pues forma parte del sacramento. O sea, la penitencia que el sacerdote coloca es la más importante porque forma parte del sacramento de la destrucción del pecado. Y participa más abundantemente de los méritos de Cristo. Por eso bien podemos rogar al confesor que eleve a la dignidad de penitencia sacramental las buenas obras que hacemos. Oficios del confesor. El confesor desempeña la oficina de maestro, padre, médico y juez. Como maestro debe, en cuanto le permite las circunstancias, enseñar al penitente lo necesario y corregir sus errores. Como padre, acoger al pecador con beneplácito y misericordia, procurar disponerlo convenientemente si no lo está. Y como médico, investigar la causa de los pecados para poderlas combatir y dar mandatos y consejos convenientes. Como juez, juzga de las disposiciones del penitente, darle la absolución si lo encuentra bien dispuesto, o negársela o diferirla en el caso contrario. Debe guardar también estricto sigilo sobre los pecados que oye. Estudiemos estos dos puntos. La absolución. Absolución es la sentencia que pronuncia el confesor para perdonar al penitente los pecados debidamente acusados. El confesor no puede dar indistintamente la absolución a todo el que se presenta, sino solo al que está bien dispuesto. De otra manera, profanaría el sacramento y cometería grave pecado. Lo que hace en la religión global, que dan absoluciones masivas, o sea, colectivas, comunitarias, porque hacen una ceremonia en una casa o no sé dónde, y entonces para que todo el mundo comulgue, pues vamos todos a dar al cura la absolución y todos resultan profanando la confesión porque no la hacen y la comunión. Bueno, eso no está nuestro Señor, pero bueno, para comentar. Las principales señales de que un penitente está mal dispuesto son la notable ignorancia en las verdades de la fe. No sabe el catecismo, nada del catecismo. Segundo, la carencia de las disposiciones necesarias, esto es del examen. Sin esto, sin arrepentimiento o propósito de enmendarse. El no querer someterse a cumplir las obligaciones consiguientes a la confesión, como dejar la ocasión de pecado, devolver la fama o el dinero robado, reparar el daño, perdonar al enemigo, etc. Cuando el confesor no está mal dispuesto al penitente, procura en cuanto puede y le permitan las circunstancias disponerlo con sus enseñanzas y consejos. Si ello no es posible, niega o más comúnmente difiere la absolución por algún tiempo en espera de mejores disposiciones. Hay que advertir que son muy pocas las veces en que el confesor se ve obligado a negar o diferir la absolución. En la gran generalidad de los casos, los penitentes se presentan bien dispuestos o les es fácil
al confesor disponerlos. El sigilo sacramental, que les he hablado yo sobre las confesiones por celulares, eso se viola completamente. Sigilo sacramental es el gravísimo deber que tiene el confesor de guardar secreto inviolable sobre los pecados oídos en confesión. Caen también bajo el sigilo aquellas cosas que se saben solo por confesión y que de ser reveladas pueden en alguna forma perjudicar al penitente o hacer odioso el sacramento. Así, por ejemplo, el confesor no puede revelar las advertencias hechas al penitente, la necesidad de absolución, la negación de la absolución, la penitencia impuesta, a menos que sea leve, los defectos naturales del penitente, que solo sabe por confesión, etc. La obligación es tan estricta que el confesor no puede hablar de estas cosas ni con el mismo penitente fuera de la confesión, a menos que el penitente lo autorice. El sacerdote está obligado a la ley de sigilo bajo las más severas penas que pueden imponer a la iglesia. También le está prohibido hacer uso de la ciencia adquirida en la confesión con perjuicio del penitente. Y esto aunque no haya peligro de violar el sigilo. Así, por ejemplo, el confesor que sabe solo por la confesión que el sirviente es ladrón, no puede por tal conocimiento echarlo de la casa. En ningún caso, ni aun para salvar la propia vida o la de un inocente, o para evitar gravísimos males públicos, puede el confesor violar el sigilo sacramental. La Iglesia lo ha dispuesto así para inspirar al penitente la más absoluta seguridad del secreto sacramental. En realidad, el confesor no conoce los pecados en cuanto hombre, sino como ministro de Dios, solo para el fuero de la confesión. Por eso, llamado a declarar asuntos que solo sabe por confesión, puede afirmar con juramento que no sabe nada. ¿A quiénes más obliga? Además del confesor, obliga el sigilo a todos los que de algún modo han conocido la confesión del penitente. Por ejemplo, el intérprete, si lo hubo, al que oyó los pecados o las advertencias del confesor, al que leyó los pecados que dejó el penitente olvidados en el confesionario. El que oye intencionalmente los pecados peca gravemente. La obligación del sigilo en cuanto ley eclesiástica no obliga al penitente, pero por derecho natural el penitente está obligado a callar todo cuanto pueda causar perjuicio injusto al confesor o ir contra la voluntad razonable o injuriar al sacramento. La licencia del penitente puede eximir al confesor del sigilo porque el penitente puede ceder de su derecho, pero es necesario que sea expreso, fundado en motivo razonable, expreso y no simplemente tácita o presunta, plenamente voluntaria y gustosa, y fundada en motivo razonable. El confesor no puede hacer uso de esta licencia sino en la medida y voluntad del penitente para no hacer odioso el sacramento. Circunstancias de la confesión. Obligación de la confesión. El mismo Cristo instituyó la confesión como obligatoria cuando dijo a sus apóstoles: recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonaréis los pecados les serán perdonados y a quienes los retuviereis les serán retenidos. Estas palabras imponen al penitente la obligación de manifestar sus pecados y su estado de conciencia, pues de otra suerte el confesor no podría saber a quién ha de perdonar o a quién no. Lo mismo deducimos del texto: lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Atar y desatar, refiriéndose a las conciencias, equivale a perdonar y no perdonar. Pero ¿cómo sabría el ministro
de Dios cuándo debe atar y cuándo debe desatar si los fieles no le descubrieran la conciencia. La práctica de los apóstoles prueba también el origen divino de la confesión. Así dicen los Hechos de los Apóstoles. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar lo que habían hecho. Hechos 18. Se prueba, en fin, por el testimonio unánime de la tradición. San Clemente, discípulo de San Pedro, exhorta a los fieles a buscar el perdón de sus pecados porque les dice que una vez salidos de esa vida en la que ahora no podremos confesaros ni hacer penitencia. Dice, porque les dice, una vez salidos de esta vida, en la otra no podremos confesaros ni hacer penitencia. Tertuliano en el siglo III escribió, los que rehúsan acusar sus pecados se parecen a aquellos que, padeciendo una enfermedad secreta, la ocultan al médico y se dejan morir por falsa vergüenza. Y con la misma claridad se expresa San Juan Crisóstomo, San Agustín, San Jerónimo, San Gregorio y todos los padres y escritores de la Iglesia. Acuérdese, el mismo apóstol Santiago dice en la epístola, dice, ¿hay algún enfermo? Llame a los presbíteros de la Iglesia para que confiese sus pecados y le unja con aceite. Tertuliano, En fin, el Concilio de Trento definió solemnemente, 2 puntos. Si alguno negare que la confesión sacramental ha sido instituida por el derecho divino, o sea necesario para la salvación, o afirmare que es un invento humano, sea anatema. Antes del concilio no había habido necesidad de esta declaración, porque solo en el siglo XVI los protestantes se negaron por primera vez a confesarse y a creer que el sacramento de la confesión había sido instituido por el Rey Señor Jesucristo. Antes nadie había dudado de eso. Los protestantes dicen que basta la confesión con Dios directamente, pero esto es un grave error, pues en tal caso sería inútil la potestad de perdonar y no perdonar, dada a los apóstoles y a sus sucesores, errónea la enseñanza y práctica de la Iglesia desde los primeros tiempos, que es absurdo pensar eso. Ya San Agustín refuta en los siguientes términos dicha objeción. Nadie diga para sí, yo a mis solas hago penitencia delante de Dios. Dios que me conoce sabe lo que pasa en mi corazón. Pregunta San Agustín, ¿acaso se ha dicho en vano todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo? ¿Acaso se ha concedido en vano a la Iglesia la potestad de las llaves? Igualmente fútil es la objeción de que la confesión fue instituida en el concilio de Trán en 1215. Este concilio lo que hizo fue decretar la confesión que debía efectuarse al menos una vez al año, pero no fue que la instituyó. Está instituido en la Sagrada Escritura. Elección de confesor, modo de confesarse. También tenemos plena libertad para elegir confesor. Así lo ha dispuesto la Iglesia para garantizar mejor la buena recepción del sacramento. Conviene tener un confesor habitual, pues conociendo mejor nuestra alma se interesará más por nosotros y sacaremos mayor provecho. Lo que no impide que alguna vez vayamos a otro confesor, especialmente cuando tenemos que llegue a faltarnos la confianza con el de costumbre. En esto, como en todo, hay que evitar los extremos. Las personas que a cada paso cambian de confesor dan indicio de ligereza. ¿Acaso no quieren que el confesor sepa el verdadero estado y necesidad de su alma? Pero dejar de comulgar o confesarse antes que cambiar de confesor también es reprobable y exageración.
Hay que mirar siempre al confesor en espíritu de fe, no viendo en él un simple hombre, sino al ministro y representante de Dios. Cuando se puede elegir entre varios, conviene escoger el que más nos aproveche, de acuerdo con la necesidad de nuestra alma. La persona que no ve al sacerdote como ministro de Dios, ¿quién se hace daño? Él mismo, porque ¿cómo espera que Dios le dé auxilios si ve al sacerdote como un tipo común y corriente? ¿Cómo? Pues vaya, búsquese un ángel entonces. Entonces, siempre para que el sacerdote se porte como sacerdote, pues trátenlo como sacerdote. Si viene alguien y me trata a mí como común y corriente, pues de mí no espere nada, porque usted me está tratando como cualquiera. Entonces, es cierto que yo debería tratar de, o sea, ser el mismo, pero no, hay que darle la dignidad a todas las personas. San Pablo dice, reverénciese mutuamente, y en ese caso, el penitente tiene que tener reverencia por el ministro de Dios, así no le parezca bonito, así le parezca chabacano, pero mientras no enseñe herejía y esté fiel al magisterio de la iglesia, hay que respetarlo, hay que respetarlo. Y el sacerdote, al ver que lo tratan como sacerdote y esperan de él un comportamiento de sacerdote, lo presionan para portarse como sacerdote. Eso me ha pasado a mí, yo lo viví en pellejo, como se dice, de alguien que era sacerdote y fue a tratarme, o fue a tener comportamientos como cualquier vulgar laico, y yo lo seguí tratando como sacerdote, y él inmediatamente, como dice vulgarmente, se pellizcó y volvió otra vez a su estado, o sea, a comportarse como sacerdote. Eso fue hace mucho tiempo, yo no era sacerdote, y él vi un movimiento que no era propio de un sacerdote, que no iba a tener consecuencias espirituales, y yo no me sorprendí ni nada, simplemente lo hice, le respondí como a sacerdote, con reverencia y respeto, y él no tuvo por dónde hacer fisura para que saliera a flote la carnalidad, porque es que todos desgraciadamente somos de carne y hueso, no somos. El individuo es de alma y cuerpo, y nosotros pues somos individuos de alma y cuerpo, y el cuerpo es de carne. Modo de confesarse: primero, antes de la confesión, se reza el yo pecador, el confiteor, o el Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Padre, creador, redentor mío, con algunas anterioridad para no quitarle tiempo a la sacerdote. Luego se le dice, bueno, eso depende también. Después de la acusación se oyen atención a las advertencias del confesor. Después de la confesión se da gracias a Dios. Bueno, esto depende también del método que se usa. Primero que todo, pues alistar la confesión, pasar al confesionario, arrodillarse, porque eso no es una cita, no es una visita a un psicólogo, sino a un sacerdote, arrodillarse. Se dice Ave María Purísima. Bueno, después, si Dios nos da la vida, yo voy a hacer un video de cómo es las confesiones que yo hago y que enseño a hacerlas. Frutos y ventajas de la confesión. Una buena confesión perdona los pecados, la pena eterna del infierno, de los pecados mortales, y la pena temporal del purgatorio. Restituye la gracia santificante o la amistad con Dios. Nos da el derecho a ir al cielo y el mérito de nuestras buenas obras que se había perdido por el pecado. Devuelve la tranquilidad a la conciencia, fortifica contra nuestras caídas y estimula en el cumplimiento de los mandamientos divinos. Eso es un fruto de una buena confesión. Debemos tener en grande estima la confesión, porque es por excelencia el sacramento de la misericordia de Dios para con el pecador, y porque nos obtiene la seguridad del perdón, al mismo tiempo que fortalece y consuela. La confesión está admirablemente de acuerdo con la naturaleza y necesidades del hombre. Ella es, en efecto, una dirección segura y secreta en las dudas y dificultades de la conciencia, un desahogo en el remordimiento, un consuelo en la
amargura de la vida, un estímulo poderosísimo en la práctica del bien, una rehabilitación para quien se siente abatido y envilecido por las culpas del pecado. Son tan patentes las ventajas de la confesión que los mismos impíos se han encargado de hacer su apología. ¿Qué de restitución escribe Rousseau? ¿Qué de restituciones escribe Rousseau? ¿Qué de reparaciones no se han hecho por medio de la confesión? Y Voltaire dice, puede considerársela como el más grande freno contra los crímenes secretos. Ahí vamos a dejar para, si Dios nos da vida, hacer el siguiente video con las indulgencias y terminar ya con este sacramento. Bueno, yo pienso que vamos a terminar con esto porque realmente no queda mucho. Entonces vamos, las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Dice, las indulgencias es la remisión de la pena temporal debida por nuestros pecados perdonados ya en cuanto a la culpa, remisión que hace la Iglesia fuera del sacramento de la penitencia. La pena temporal, no la pena eterna. Se dice remisión, esto es perdón de la pena temporal, porque la indulgencia perdona la pena temporal, jamás las eternas, debido por nuestros pecados ya perdonados, pues la indulgencia nunca perdona los mismos pecados, sino la pena temporal debida por él, fuera del sacramento de la penitencia, para distinguirla de la remisión que nos obtiene la penitencia sacramental. La Iglesia perdona la pena temporal aplicándonos los méritos de Cristo, de María y de los santos para suplir nuestras deficiencias. Tiene poder de conceder indulgencia a, por derecho propio, el Papa, a quien confió Cristo el tesoro espiritual de la Iglesia. B, por derecho, delegación del Papa, los cardenales, arzobispos y obispos, quienes conceden indulgencia de 200, 100, 50 días respectivamente. Las indulgencias se dividen en plenarias y parciales, según que remitan toda la pena temporal o una parte de ella. Por indulgencia de 40 días, 2 años, etc., se entiende la remisión de la pena temporal correspondiente a 40 días, 2 años de la antigua y severísima penitencia de la Iglesia, no 40 días o 2 años de purgatorio, como se suele creer erradamente. En locales reales y personales, según se concedan en lugar una iglesia o una cosa, un rosario o una persona. En indulgencia de vivos y muertos, según se concedan a los vivos en forma de absolución de sus pecados, o a las almas de purgatorio en forma de sufragio. A las benditas almas se les concede en forma de sufragio, pues como ya son súbditos, la Iglesia no tiene potestad para perdonarlas directamente, sino que pide a Dios se digne remitirlas la pena, como ya son súbditos. Pueden aplicarse a las almas del purgatorio todas las indulgencias que concede el Papa, si no consta lo contrario. Condiciones para ganar las indulgencias. Para ganar se requieren 3 condiciones. Primero, intención de ganarlas, por lo menos habitual, o sea, la hecha y no retractada, porque son un beneficio que podemos o no aceptar. Segundo, estar en estado de gracia, porque repugna que Dios perdone la pena al que no se ha arrepentido de la culpa, cuando se prescriben varias obras hasta conocer en gracia, basta conocer en gracia la última de ellas. Cumplimiento de las obras prescritas, que son siempre la confesión y comunión, el rezo de algunas oraciones y algunas veces la visita a un templo, una limosna, etc. Las obras que ya debemos por otras obligaciones no sirven para ganar indulgencia. Por ejemplo, lo que se debe por voto o penitencia sacramental. Por excepción sirve la confesión o comunión anual. Cualquier confesor puede cambiar por otras las obras prescritas cuando hay legítimo impedimento. Por ejemplo, la comunión para un niño que todavía no ha comulgado, la visita al templo para un enfermo. Esta conmutación puede otorgarla el confesor aún fuera de la confesión. Todas las obras prescritas deben cumplirse personalmente, solo las limosnas pueden
cumplirse por medio de otras personas, circunstancias a las que deben atenderse. En el cumplimiento de las obras prescritas debe atenderse siempre al tiempo, modo y lugar, si esto prescribe. En especial notemos, la confesión puede hacerse 8 días antes o 8 días después del día señalado para ganar la indulgencia. La comunión el día antes y 8 días después. Los fieles que acostumbran confesarse cada 15 días o comulgar diariamente, aunque algunos que otro día no lo hagan, no necesitan confesión para ganar la indulgencia, a menos que sea jubileo. La confesión es necesaria aún para el que no tenga sino pecados veniales. Con una misma confesión y comunión pueden ganarse varias indulgencias plenarias. Las visitas deben hacerse en templos determinados, si así se prescribe, si no, vale en cualquier iglesia o oratorio público. Nota: oratorio público es el que está abierto a todos los fieles, al menos durante la misa. No valen las visitas en oratorios privados o seminarios o semipúblicos, hospitales, etc. Pueden ganar la indulgencia, las personas que viven en comunidad, en casas religiosas, colegios, hospitales, etc., pueden ganar la indulgencia en sus oratorios, aunque no sea público. Cuando la indulgencia es concedida para determinado día, las visitas pueden hacerse desde las 12 del día anterior hasta las 12 de la noche del día fijado. Respecto a las oraciones, deben rezarse las prescritas, si las hay, si no, cualquier oración sirve. Es común rezar una oración al Santísimo, o sea, 6 Padre Nuestros, Ave Marías y Glorias. A veces se prescribe orar según la intención del Papa. Estas son principalmente la propagación de la fe, el retorno de los herejes a la Iglesia, por los apóstatas y cismáticos para que se conviertan a la fe verdadera, la paz de la Iglesia y las naciones, la conversión de los pecadores y la perseverancia de los justos en la fe. Indulgencia plenaria. Fuera de las 3 condiciones anotadas, se requiere además para ganar indulgencia plenaria el no tener pecado venial ni afecto a él, pues no se puede perdonar la pena mientras exista la culpa o el afecto a ella. Quien no puede ganar una indulgencia como plenaria puede ganarla como parcial y obtendrá tanto mayor perdón de la pena cuanto más apartado esté del pecado venial y del afecto a él. Nota: las indulgencias parciales pueden ganarse tantas veces al día cuantas se repitan las obras prescritas, o las indulgencias plenarias no se pueden ganar varias veces al día por repetición de la misma obra, a menos que se diga expresamente lo contrario. Pero si pueden ganarse al día varias indulgencias plenarias o por obras distintas, por ejemplo por la oración. Venme aquí después de la comunión, el Vía Crucis, el Rosario delante del Santísimo, etcétera, etcétera. Debemos procurar ganar la mayor número de indulgencias plenarias que sea posible, porque si las ganamos como plenarias, lo que es difícil, las podemos al menos ganar como parciales, porque si para nosotros mismos no necesitamos varias indulgencias plenarias, las podemos aplicar todas por las benditas almas. Como ejemplo de indulgencias plenarias que se pueden ganar varias veces al día mediante la recepción de las obras prescritas, tenemos la por Ciúncula, el 2 de agosto, y la del Día de los Difuntos, que se puede ganar toties quotidies, esto es tantas veces cuanto visitas hagas. El jubileo. Jubileo es una indulgencia plenaria que concede el Papa cada 25 años, jubileo ordinario, o por algunos notables acontecimientos extraordinarios, acompañada de la facultad de dispensar votos y de absolver censuras y pecados reservados. Para ganar el jubileo, además de las condiciones de la indulgencia plenaria, debe señalar las que impone el Papa. Estas son las visitas a algunas iglesias con la recitación de preces determinadas, y para el jubileo extraordinario una limosna y a veces un ayuno. El jubileo requiere siempre una confesión especial. Otras indulgencias plenarias.
Indulgencia es en artículo de muerte, se gana mediante la fórmula que el sacerdote lee sobre el enfermo, generalmente enseguida el viático y la extremaunción. Se gana en el momento mismo en que el alma se separa del cuerpo, por lo mismo no puede repetirse en la misma enfermedad. Para lucrarla es necesario que el enfermo acepte la muerte con buena voluntad como venida de las manos de Dios y que invoque el santísimo nombre de Jesús. Si no puede con los labios, al menos de corazón. Bendición papal o apostólica es una bendición solemne impartida por el Papa o por su delegado y acompañada de indulgencia plenaria. Los obispos la dan el día de Pascua y otro día a su elección. Indulgencia con absolución general se da a los religiosos regulares, órdenes terceras, etc. A la indulgencia plenaria añade la absolución, perdón de las faltas cometidas contra la regla propia de cada comunidad u orden. Cesación de la indulgencia. Las locales cesan por la destrucción del templo al que estaban anejas, a menos que se reedifique en los 50 años siguientes. Las reales solamente cesan en 2 casos, si las cosas que se están anejas desaparecen o se vende. No se pierden, pues cuando la cosa indulgenciada se presta o regala, ni tampoco cuando se repara por partes. No se pierde la indulgencia al crucifijo si se le cambia la cruz, ni la indulgencia al rosario si se le cambia la cadena, pues la indulgencia está aneja al Cristo y a las cuentas, más aún las cuentas pudieran cambiarse poco a poco sin perder la indulgencia. Fin y aprecio de las indulgencias. La Iglesia, al concedernos indulgencias, no pretende eximirnos de la obligación de la penitencia, sino ayudar la incapacidad en que estamos de expiar en este mundo por toda la pena temporal. Debemos estimar en mucho la indulgencia y procurar ganarla siempre que esté a nuestro alcance, porque es un favor señaladísimo ya para nosotros, ya para las benditas almas. Aquí termina sobre la confesión para pasar al sacramento de la Eucaristía en el próximo video. Y sobre esto, las indulgencias, debe quedar claro sobre que se habla del protestantismo, que dice que la Iglesia Católica compraba a la gente la salvación. Es una mentira, porque para el Papa, cuando se iniciaron las construcciones de los templos en Roma, especialmente la Basílica de San Pedro, que en los tiempos del hereje Lutero, el Papa daba las indulgencias con el propósito de que se diera una limosna para la construcción de la iglesia. El Señor le dijo a San Pedro que al recibir las llaves, lo que desates en la tierra, lo desatas en el cielo, y lo que ates en la tierra, lo atas en el cielo. Entonces, sí hay, por los méritos de Cristo, de la Santísima Virgen María, de los mártires y de todos los santos de la iglesia, que es mucho el tesoro espiritual, sí el Papa tiene autoridad para dar indulgencia, porque el Señor lo dejó. Ahora el Papa en ningún momento está, el Papa, yo digo el Papa católico, no estoy hablando de ese señor Robert de ahorita, el Papa, ni estoy hablando del jubileo de ahorita, donde van a ir parejas de 2 hombres a ganar el jubileo, eso da asco. Pero bueno, hablo del jubileo en general y de las indulgencias, como lo que se pide para ganar la indulgencia, hay que estar en gracia de Dios, porque la indulgencia incluye, es el perdón de la pena temporal. Acuérdense que hay 2 penas, la pena eterna del infierno, que se gana con un solo pecado mortal, y la pena temporal del purgatorio, que solamente se gana con, o sea, se hace merecedor de la pena del purgatorio con un pecado venial y con la no reparación por la ofensa hecha por el pecado mortal, o sea, no haber hecho penitencia, entonces no haber hecho algún sacrificio, entonces queda la huella, digámoslo así. Entonces el Papa siempre lo que pedía, que para ganar la indulgencia en todo tiempo pedía eso: hay que confesar los pecados mortales y veniales en determinada iglesia, los días tales y tales, y daba la indulgencia. Entonces, 200 días, ¿qué quería? Que si en 200 días el alma de esa persona
el cuerpo, se llegaba a separar del cuerpo, o sea, con la muerte, pero no estaba en pecado mortal, pues esa pena temporal de esos pecados que había cometido desde la última confesión, veniales, quedaban borrados y entra al cielo. Eso no tiene, yo no le veo absolutamente ninguna cosa extravagante, porque simplemente por eso se ponen las condiciones. Bueno, que tiene que visitar una iglesia, rezar 3 Padres Nuestros, 10 Ave Marías, visitar tal cosa, o sea, visitar a un enfermo, o sea, eso se ponen las condiciones, pero a personas que están en gracia de Dios, o sea, se han confesado y para evitar la pena temporal del purgatorio hacen estas cosas y por eso se aplica la indulgencia. No sé si me haga entender. Lo cierto es que la iglesia jamás ha enseñado ninguna cosa mentirosa para embarcar a nadie, solo que los herejes, hijos de Satanás, todo lo cogen, lo tergiversan para atrapar las almas y llevarlas al infierno. Bueno, dejamos así. Espero que hayan llegado hasta el final y les sirva, pues el que sea de Dios que le sirva y pues que sigamos adelante. Adiutorio nostro in nomine Domini, qui feci cielo et terra. Domine vobiscone con Spiritu tuo, benedicamo Domino Deo gratias, benedicat vos omnipotens misericordia Domino Pater, et Filius, Spiritus Sancto. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.